Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación voy a explicarles un método para poder reparar tarjetas electrónicas, en este caso una fuente conmutada, que en lo personal me ha funcionado, ¿sí? Le voy a explicar la forma más eficiente, pero asimismo es la más difícil y tediosa para poder reparar, ya que en este método vamos a poder apreciar la electrónica dura y pura que realmente se necesita manejar para poder reparar. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de una fuente de alimentación de un televisor LCD. Esta es una fuente conmutada. A primera, con una primera apreciación, obviamente para los principiantes nos vamos a confundir bastante al ver tantos componentes, entre otras cosas, ¿no? Les voy a explicar qué es lo que deben hacer, qué es lo que se debe hacer. Para poder reparar una fuente, ¿sí? O en este caso cualquier otro tipo de tarjeta electrónica, lo que yo recomiendo es poder obtener el diagrama o sacar el diagrama en el caso de que no se lo pueda obtener. ¿Cuál es la técnica que yo uso para poder obtener el diagrama? Yo utilizo estos marcadores, los marcadores permanentes, Sharpen, y hago lo siguiente. Cojo el marcador y empiezo a trazar líneas desde donde comienza la pista, de caso, por ejemplo, donde comienza la alimentación, de caso aquí, la alimentación de alterna. Voy rayando y encuentro un componente y lo voy identificando y voy dibujando en una hoja, ¿sí? Les voy a ser honestos, me tomó dos, bueno, no 3 días, me tomó menos que eso, le dediqué un par de horas al día. En 3 sesiones obtuve todo el diagrama de la fuente. Aquí tengo todo el diagrama de esta fuente, ¿sí? Voy a tratar de explicar poco a poco cómo se estructura. Y gracias a que obtuve el diagrama, pude repararla, ¿sí? Con el diagrama se puede reparar. Obviamente, aparte del diagrama, tienes que buscar los datasheets, la hoja de datos de los componentes que no conozcas para entender cómo funcionan, ¿sí? Como les iba diciendo, yo cogía el marcador, iba pintando e iba dibujando. De esa forma, la parte que ya está pintada corresponde a componentes que ya he graficado y así va avanzando día con día hasta obtener todo el diagrama, ¿sí? Yo les recomiendo que lo hagan, es una muy buena práctica que les permitirá entender cómo funciona. Por ejemplo, a simple vista, por aquí tenemos, por ejemplo, los MOSFET que switchean a alta frecuencia, que son los que están aquí atrás. Estos, este y este. Gracias a que obtuve el diagrama me puedo dar cuenta que estos reciben alimentación directa del bus DC. Los capacitores principales, ubiquémoslos un momento. Tratemos de ubicar los capacitores. El bus DC es el que se encuentra en esto, es la alimentación que proporcionan estos capacitores. Por ejemplo, aquí está uno y aquí está el otro. Entonces, aquí podemos apreciar que la franja se encuentra a este lado. La franja negativa del capacitor. Entonces, el valor negativo vendría a ser este y el positivo vendría a ser este, el de acá. Entonces, yo aquí ya tendría el bus positivo, el bus DC positivo y el bus DC negativo. Y dibujando, pintando, me voy dando cuenta
donde se va conectando esta parte negativa que le podemos llamar, por ejemplo, GND de alta, por así decirlo, o el nombre que ustedes quieran poner, que el más se les haga familiar. Entonces ahí yo pintando me doy cuenta, ya todo esto es el GND, todo esto es el negativo del capacitor del bus DC, todo esto. Entonces así ustedes van a poder reconocer más rápidamente cuáles son las conexiones. Por ejemplo, aquí yo me doy cuenta que ese GND alimenta este integrado en el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces, esa es la forma en la que yo resuelvo. Saco el diagrama de esta forma didáctica, lo traspaso a un papel, como lo he hecho aquí, y luego me pongo a analizar. El problema de esta fuente era que, bueno, entregaba los 12 voltios, los 24 voltios para la mainboard, pero no entregaba el voltaje para las luces de backlight. Bueno, antes de llegar a ese punto vamos primero a tratar de analizar el diagrama de la fuente. Aquí viene la línea, aquí viene el neutro, aquí está el fusible. Estas que están aquí son termistores, como resistencias térmicas, que si se llegan a calentar mucho se abren para proteger el resto del circuito. Tenemos resistencias, tenemos una bobina. Esta bobina vendría a ser vamos a ver. Vendría a ser esta que está acá. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos el puente de diodo rectificador, los capacitores del bus DC, que vendrían a ser este y este son los capacitores del bus DC, o sea, ya vendría a ser este aquí y el de acá. Este con este. Esos capacitores son los que ya entregan el voltaje DC. Entonces una primera prueba que ustedes pueden hacer a su fuente es que cuando la conecten tiene que haber voltaje en estos capacitores, alrededor de unos 160 voltios en directa, en DC. Mídanlo con cuidado. Si ese voltaje no se encuentran, ya pueden empezar a sospechar de toda esta parte. Ya, otro detalle súper importante. Yo para reparar utilizo la lámpara serie. ¿Qué es la lámpara serie? Es un foco incandescente que se conecta aquí con el fin de que si hay un corto en mi circuito se prenda el foco y no se dañen los componentes que están aquí. Si no conocen de la lámpara serie, pongan en internet lámpara serie, cómo se utiliza para poder reparar fuentes conmutadas y van a ver que es muy útil porque les va a ayudar a poder encontrar cortocircuitos. Yo en esta tarjeta encontré un corto que justamente se encontraba en estos dos MOSFET y lo encontré gracias a la lámpara serie. ¿Cómo hacía? Conectaba la lámpara serie. Si la lámpara se prendía es porque había un corto. Retiraba los componentes que sospechaba, retiré este y el corto se fue porque la lámpara se apagó. Entonces, como ya sabía que aquí estaba el corto, retiré estos dos y los cambié y se resolvió. A ver. Bueno, sigamos avanzando. Toda esta circuitería que está aquí se les debería hacer, la van a ver mucho en lo que son fuentes conmutadas, porque esta circuitería que está aquí es un troceador, un generador de PWM, que es este integrado, que hace accionar este MOSFET que va a estar abriéndose y cerrándose a altas velocidades para generar una señal que se va a inyectar a esta bobina de acá. Si se dan cuenta, esta se encuentra aquí conectada al negativo del capacitor y también se encuentra conectada, ven esta parte de acá, regresa por aquí, esta bobina, esta parte de la bobina viene y se conecta al puente de diodo rectificador, casi que como que conectándose a la parte donde comienza la alimentación. Ya, les voy a dar un resumen de esta parte. Este circuito que está aquí es un circuito corrector de factor de potencia que tiene las fuentes conmutadas. No vamos a ahondar en este porque este circuito no influye directamente en el funcionamiento de la fuente. ¿Por qué? Porque lo que este circuito hace solo es mejorar la señal de la fuente, corregir el factor de potencia. No interviene en la generación de los voltajes que alimentan al mainboard, ni interviene en la generación de voltajes que van a alimentar al flyback del televisor.
Por esa razón no vamos a ahondar en este de aquí. Pero si llegan a tener un problema de corto, por así decirlo, también sería necesario ver que esté trabajando bien este circuito. Siempre se verifica que el MOSFET no esté en corto entre ordenador y surtidor y compuerta, y que este componente le estén llegando los voltajes de alimentación. Y hay otra cosa importantísima. En este integrado, que es un generador de PWM, siempre deben verificar que se encuentre el voltaje de la diente de cierre. En este caso, si verificamos aquí, yo diría que el que genera la diente de cierre es este capacitor que está conectado aquí, a este pin, porque es el único capacitor que está solito. Siempre es un capacitor solito o con una resistencia el que genera la señal diente de cierre que le da el sincronismo al generador del PWM. Entonces, lo que este integrado hace es generar aquí una señal cuadrada que va a hacer que este se abra y se cierre para generar una señal troceada, oscilante, que me va a corregir el factor de potencia en función de las perturbaciones que ya se encuentran en la red. Y para hacer esto tiene una señal de diente de cierre que se ingresa y se define a partir de este capacitor. Bueno, si es que me estoy equivocando, revisen el datasheet de este componente, es un LD7591GS. Por si acaso, esta es una fuente, la numeración de la fuente del televisor es esta, 715G5407 P010000003S. Es un televisor LCD Panasonic, de un televisor LCD Panasonic. Ya en lo que yo estaba revisando, yo encontré el datasheet del integrado y anoté lo más importante. Por ejemplo, la alimentación es por el pin 8, deberían inyectársele cuánto voltaje. Ya ojo con lo siguiente, la alimentación aquí viene del punto P1, ya vamos a ver dónde viene eso. Y aquí donde dice CS, pin número 4, tentativamente debería estar conectado el capacitor que genera la señal diente de cierre, pero como aquí dice rampa en el pin 3, ese debería ser la señal de diente de cierre, porque buscando en el datasheet también encontré que la rampa tenía esta forma. Entonces, si uno tiene un osciloscopio a la mano y sospecha desintegrado, podría verificar que en el output se genere la PWM y que en la patita de la rampa se genere esta señal diente de cierre y en el ZCD la de acá. Eso es verídico, yo lo he hecho. Con el osciloscopio se pueden verificar estas señales y es útil para poder reparar. Ya. Ahora, al otro día saqué esta otra parte del diagrama. Aquí donde dice más y menos es la alimentación de los capacitores, por eso se le llama bus DC, porque estos capacitores alimentan todos los demás componentes de la placa. En este caso, lo que yo le llamo bus DC, la alimentación positiva y negativa de esos capacitores, vienen a través de estos capacitores que solo están filtrando más la señal, y vienen a este generador de PWM y a este otro. Pongamos atención. Si nos fijamos, este generador de PWM tiene este punto P2, que le puse, que viene directamente de acá. P2, que viene directamente de aquí, literalmente es de la línea directamente de la pared, de los 120 voltios. Se rectifica con este diodo y se amortigua con estas resistencias. Entonces, ¿qué podemos intuir con eso? Que este de aquí siempre va a ser el primero en encenderse. ¿Y qué es lo que hace? Genera una señal cuadrada para controlar ¿qué cosa? Controlar la oscilación en este transformador. O sea, este va a generar señales oscilantes para poder hacer trabajar este transformador. Estos transformadores aquí son los transformadores de ferrita. Este es el T9301. Lo podemos encontrar aquí. Vamos a ver si lo ubicamos rápidamente. T9301 es este. Este es nuestro primer transformador, que es el primero que empieza a trabajar.
Es muy normal que la resistencia de entrada y salida sea de 0 ohmios o cercano a 1 ohmio, porque son transformadores que tienen muy pocas vueltas de, muy pocas vueltas de cobre, de hilos. Bueno, entonces, este va a ser el primero en prenderse y va a hacer que este transformador oscile, el T9301. Ya vamos a ver qué alimenta este de aquí. Ahora, aquí venía la alimentación de P2. Se estabiliza con este zener que hace las de regulador, carga este capacitor que filtra un poco la señal y alimenta por este pin. ¿Cómo lo sé? Porque yo descargué el datasheet. El datasheet de este integrado, que es el A6069H, es un generador de PWM, me dice que por aquí se alimenta. Entonces también yo podría decir que esta patita que está aquí, la 4, con este capacitor es el que le da el sincronismo. Por lo general, como he dicho, siempre hay una patita con un capacitor solito, que es el que le da el sincronismo o la señal de diente de sierra. Y esa es la más importante. Si no hay señal de diente de sierra, no funciona este de aquí. ¿Ya? Y si tienen dudas, deben buscar el datasheet del componente y verificar por qué patita ingresa la diente de sierra. Entonces, ahora, veamos esto. Aquí hay un octocoplador. Siempre que hay un octocoplador es porque es un elemento de protección. ¿Qué pasa si este octocoplador se cierra? Si hay un puente entre esto y tierra, significa que aquí se vendría la tierra poniéndome en corto este capacitor, porque acá también está tierra, de tal manera que ya no se generaría la señal de diente de sierra y no oscilaría este integrado. Y si no oscila, no me hace trabajar el transformador y ya no trabaja esta fuente. Siempre un transformador es una fuente. Ahora, ya vamos a explicar a dónde va el T9301, pero para que lo sepan, es el que genera el voltaje de standby o los 5 voltios que siempre deben estar en la fuente. Tenemos también este otro generador. Este está condicionado por P1, ya que si no le llega la señal de P1 no se va a encender. ¿Y qué es lo que hace este de aquí? De igual manera, tiene un capacitor que le va a entregar una señal de diente de sierra y va a generar una señal PWM o señal cuadrada a un MOSFET, que es el de aquí, y este MOSFET va a hacer que conmutar a este otro transformador, el T9101, que va a entregar otra señal alterna aquí para otra fuente conmutada. ¿Sí? Pero este depende de P1, Y también, no sé si lo dije, pero el de corrector de factor de potencia también depende de P1. También depende de P1. ¿Qué quiere decir? Primero, ¿de dónde viene este P1? P1 viene de aquí, que viene de acá. Quiere decir que P1 viene de este transformador. Significa que al momento que se enciende hace trabajar este transformador y ese transformador manda la señal de P1, ¿sí? Y ese P1 es el que alimenta y alimenta el oscilador anterior, que era el corrector de factor de potencia. Entonces, para que este de aquí se cierre, para que P1 fluya hacia este PWM y hacia el otro, tiene que cerrarse este camino. ¿Por qué? Porque si este autoacoplador se cierra, el zener de aquí tendrá una caída de tensión y esa caída de tensión va a hacer que genere un voltaje aquí a la base, se cierre este transistor y permite el paso del voltaje de P1 hacia este y hacia el otro. Y así es como se hace. Ahora, todo lo que expliqué es la primera parte de la fuente. Ahora, lo que sigue es todo lo que sale al otro lado de los transformadores. Si ustedes pueden ver la fuente, si ven esta franja, es lo que separa la parte primaria de la secundaria. Entonces aquí tengo los transformadores. Este es uno, este es otro y este es otro. Esto acá es una bobina, por si acaso. Siempre la bobina dice L y los transformadores dicen T. Entonces, cada uno de los transformadores, ya les expliqué cómo se generan las señales de oscilación. Aquí están los autoacopladores, aquí hay uno, aquí hay otro, y acá hay otro, aquí hay otro. Entonces,
Cuando los transformadores oscilan, generan una señal alterna de alta frecuencia que luego es rectificada por diodos y regulada por reguladores de tensión, en este caso de derivación. Y ahí se generan las tensiones de salida, como sería en este caso las que van al mainboard y las que van al backlight, a las luces traseras del televisor. Ya, entonces esta parte sí es más complicada, pero realmente casi no se encuentran problemas a la salida. Siempre a la salida o está abierto algo o está en cortocircuito. Aquí tenemos un transformador, el T9301, que es el que genera la señal de standby. Es el primero en activarse, fue lo que había explicado. Viene la señal por aquí, pasa por aquí, viene a través de este puente de diodo rectificador de dos diodos, que parece un transistor, pero es un diodo. Pasa por aquí, se rectifica, se amortigua con estas resistencias y capacitores, y con este inductor y capacitor, y se generan los 5 voltios de standby. Esos voltios también, este punto también se conecta con esto, que parece un transistor también, tiene 3 patitas, pero es un regulador de derivación, un regulador de tensión de derivación ajustable que me regula la tensión. ¿Ya? Ahora, este autoacoplador es de protección y este autoacoplador de acá, vamos a analizarlo. A ver, ¿por qué este es de protección? Porque si llega a pasar por aquí una sobrecorriente, por alguna razón, que incremente la caída de tensión en esta resistencia, se va a prender este LED. Y si este LED se prende, se activa se cierra este puente de este transistor, y este es el IC9303. ¿Qué pasa si este se cierra? El IC9303, si este se cierra, me manda a tierra esto de acá, me pone en corto el capacitor y me apaga todito este generador. Y me estaría apagando el transformador de acá, porque ya no se generaría la señal, y esto me estaría apagando el standby, o sea, me manda a apagar toda la fuente, ¿sí? Así es como se autoprotege la tarjeta. Continuando. Bueno, ahí ya explicamos cómo se genera la señal de standby. Ahora, ¿cómo se activa todo el resto de la fuente? Así. Estos 5 voltios yo los tengo que puentear. Esto es lo que deben saber si quieren activar la fuente sin la mainboard. Puentean estos 5 voltios con el pin de PC on. Lo puentean. ¿Qué pasa si lo puenteo? Los 5 voltios vendrían por aquí. Se cae la tensión aquí, se dividen estas resistencias, excita la base de este transistor, se cierra, y lo que pasaría es que al cerrarse este transistor se encendería el LED del IC9302. ¿Y qué pasa si se prende el IC9302? Si se prende el IC9302, que está aquí, se cierra esto, se provoca una caída de tensión en el Zener que excita la base de este transistor, permitiendo el cierre del transistor y el paso de la alimentación a P1, habilitándome este y el anterior, que era el de corrector de factor de potencia. Y se habilita este, se activa el MOSFET, se activa el transformador de acá, el T9101, y en consecuencia empezaría a trabajar la fuente de 12 y 24 voltios. El T9101. Este aquí es el que va a generar los 12 y 24 voltios. Observemos, se rectifica con este diodo, con este puente de diodos, se amortigua con los capacitores y las resistencias, viene por acá y llega a los 24 voltios. ¿Sí ven? Ahora también viene por acá, por este puente de diodos, los capacitores, y salen los 12 voltios. Entonces este transformador, el T9101, me va a entregar los 24 y los 12 voltios para la mainboard y también para el chip del backlight, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora ustedes se han de preguntar, bueno, esta parte de aquí, este de acá, si ven, está conectado a la salida de 24 y a la salida de 12 y tiene esta configuración. Este es un transistor, que es un transistor de derivación
un regulador de tensión de derivación. Tienen que leer la teoría de estos transistores para entender, pero nacen de la regulación de tensión que se deriva de los Zeners. O sea, los diodos Zener son los primeros reguladores de tensión que se han fabricado, se han diseñado. Y esta configuración de aquí se basa en ese funcionamiento, solo que tiene algunos beneficios, como trabajar de forma más eficiente a las altas corrientes. Bueno, no voy a profundizar en esto porque para que lo entiendan tienen que investigar más sobre este componente. Es el AS431 y es un regulador de tensión con derivación. ¿Ya? Bueno, este es el que regula los 24 y los 12 con precisión. Ahora ustedes han de preguntar, ¿qué es este ramal que está aquí? Por lo general estos ramales son de protección. ¿Qué pasaría si tengo un voltaje mayor a 24 o mayor a 12 voltios? Este voltaje mayor a 24 sobrepasaría la barrera del Zener, se rectificaría por estos diodos y excitaría la base de este transistor. Y si esto se manda a tierra, me mandaría a tierra aquí. Y si manda a tierra aquí, despolariza este diodo, no se prendería. Y si no se prende, manda a apagar toda la fuente. Es una protección entonces. Repito, si tengo una sobretensión que supera la barrera de los Zener que están aquí, me manda a cerrar este transistor porque me excita la base, mandando tierra a esta parte. Y si manda tierra a esta parte, por la configuración que se encuentra aquí, este diodo se apagaría, mandándome a apagar toda la fuente. O se encendería. Bueno, esa parte de las protecciones sí tienen que analizar bastante, pero esta es una protección. Si por ejemplo se me está cayendo el standby o el voltaje de los 5 voltios, es porque este autocoplador se está prendiendo. ¿Por qué se prendería se está activando? ¿Por qué se activaría? O porque aquí se me está yendo a tierra aquí. O sea, si se me está yendo se me está cayendo el voltaje de los 5 voltios de standby, es porque probablemente yo tendría una sobretensión aquí a la entrada de esto, o alguno de estos componentes está malo, que hace que este transistor se me cierre, mandando tierra acá. Y eso podría provocar el encendido de este diodo, de este autocoplador, que ahí me mandaría a apagar todo el sistema. Porque si se cierra el IC9303, si se cierra el IC9303, me manda a corto este capacitor que me manda a apagar todo el oscilador principal. Y si se apaga el oscilador principal, no tendré los 5 voltios de standby y se apaga todito la fuente. Ya, entonces esto igual debería ser más analizada esta parte, esta protección, ¿sí? Ya. Bueno, ya vimos que este aquí genera los voltajes de standby, los 5 voltios de standby, y este los 2 y 24 voltios que van a la mainboard, ¿sí? Acá tenemos otro de protección. De igual manera, si se genera una sobretensión que viene directamente del ajuste del regulador, esta vendría de cierta forma a hacer que reaccione este autoacoplador. ¿Y qué pasaría si reacciona el IC9103? Vamos a ver. El IC9103 me mandaría a tierra poniéndome en corto este capacitor y dejaría de trabajar este oscilador, que es el que me genera los 12 y 24 voltios. Entonces se me apagaría todo lo que vendría a ser la fuente de 12 y 24, pero no se me apagaría el standby T9101. T9101 es el que me genera los 12 y los 24. Entonces esta vendría a ser una protección de sobretensión para los 12 y 24 voltios de la mainboard. Ya. Bueno, en lo personal, si hay un corto aquí a la salida, yo por lo general suelo, por ejemplo, si hay un corto aquí a la salida, yo suelo sacar los transformadores, sacar todos estos transformadores aquí, este, y alimentar directamente los capacitores más importantes, o mandar el voltaje ya directamente aquí a la salida entre 24 y GND o 2 y GND,
y si el voltaje de la fuente se me cae o hay una corriente muy alta, entonces hay un corto. Así yo podría definir rápidamente si hay un corto a la salida. Pero preferiblemente usen la lámpara DC, la lámpara serie, como les estaba diciendo. Ustedes conectando la lámpara serie a la entrada, si hay un corto a la salida, la lámpara se les va a prender y la lámpara no se va a apagar hasta que el corto se haya ido o hayan retirado el corto. Si funciona. Yo una vez puse sin querer en corto GND con 24 voltios y la lámpara se prendió y me protegió la fuente. Ya, avancemos. Ya lo último que falta es el circuito del backlight. ¿Cuál es ese circuito aquí en la tarjeta? Es este chip que está aquí. Este chip es el que va a generar las señales de PWM controladas hacia este conjunto de MOSFET que van a oscilar a una alta frecuencia y van a entregar esa señal a este transformador que está aquí. Aquí están los MOSFET y aquí está el transformador. Y ese transformador va a generar una señal alterna que se va a conectar acá. En este caso es justo esta y esta, ¿sí? Que va a generar una señal alterna que va a encender las luces traseras del televisor. Yo, por ejemplo, una de las pruebas que hice, porque tenía mis dudas, fue sacar el transformador. Otra que hice también fue sacar esta bobina de aquí. Saqué esta para ver si se me caía si es que se me caía la tensión, si aquí había un corto a la salida. Entonces hay algunas pruebas que se pueden hacer. ¿Sí? Hay algunas, ya les voy a explicar algunas de las pruebas que se hicieron. Bueno, lo que deben saber es lo siguiente. Primero, este chip de aquí se alimenta con 12 voltios de una de las fuentes que ya vimos acá que generan los 12 voltios. Aquí tenemos una fuente, aquí está la de 12 voltios, aquí dice 12 voltios, ya la expliqué de dónde viene. Aquí está la de 12 voltios y aquí hay un pin que dice PDIN. PDIN es una señal que debe recibir el chip del backlight o de las luces traseras para poder tener un control de la luminosidad del televisor. Ya, a ver, antes de avanzar, primero les voy a explicar cómo que necesitamos hacer para prender el backlight sin el mainboard. Puenteamos la señal de 5 voltios, le conectamos una resistencia de 10K aquí y el extremo de la resistencia la conectamos aquí donde dice on off para encender el backlight y aquí donde dice PDIN para regular la intensidad. Con eso se deben prender las luces del backlight o el sistema del backlight si es que está bueno. Y aquí lo vamos a constatar. Vean. Vienen primero 12 voltios al pin 1, que vendría a ser la alimentación. Y el pin, en este caso el 8, está GND. Entonces ya para comenzar, para ver si no está en corto el chip, ustedes pueden medir la resistencia en directa e inversa entre el pin 1 y el 8. Y esa resistencia no debe ser menor de 600 ohmios, hasta lo mínimo unos 500 ohmios. Y así podrían saber que el chip no está en corto. También podrían hacer otra prueba que yo también sé hacer, es poner la patita roja del multímetro aquí en continuidad en la patita de GND y con la patita negra del multímetro ir tocando una por una de los pines. Y siempre debe marcar aproximadamente 600 ohmios. Si marca muy bajo, esa patita está en corto. Esa compuerta está en corto. Y si esa compuerta no está a tierra, no es normal que marque baja resistencia. Por ejemplo, esta puede marcar baja resistencia porque está a tierra. Y el 8 también. Pero las demás no porque no están aterrizadas. ¿Sí? Bueno, ya vimos que la alimentación viene aquí, 12 voltios y el pin 8 GND. Ahora tenemos esta de acá, más 5 voltios que vendría a ser del standby. Esa viene, se conecta aquí a este MOSFET y a este otro. Ya vamos a ver para qué sirve eso. Y la del pin del on-off que viene al pin 2. Ustedes tienen que buscar el datasheet. Yo lo busqué y vi que el pin 2 es el pin de habilitación, el enable. Entonces, si aquí yo tengo on-off y yo lo puenteé con los 5 voltios en standby, vienen directo al pin 2.
para darle enable. O sea que debo tener aquí 5 voltios, aquí debo tener 12 y aquí GND para poder arrancar las luces del backlight. Pero miren esto. Este MOSFET que está aquí, sucede que aquí por ejemplo tengo 5 voltios, perdón, sucede aquí tengo los 5 voltios del standby y están conectados a la base de este MOSFET cerrándome este MOSFET. Y si este MOSFET se cierra, manda tierra acá y me deshabilita el enable. Quiere decir que para que el sistema funcione, yo debo hacer lo siguiente, y entiendan esta parte de control. Si yo activo este MOSFET, la tierra de aquí se me va acá. Y si la tierra se me va a este punto, se me va la tierra a la base y me apaga este MOSFET. Y si este MOSFET se me apaga, entonces ya los 5 voltios del on-off vienen directo hacia el enable, porque ya no se irían a tierra. Porque si este se apaga, se abre y ya no me manda la tierra a este punto, dejándome que los 5 voltios del enable vengan directo hacia el pin 2. Entonces, ese es otro puente que ustedes deben hacer. ¿Cuál es ese puente? Deben alimentar este MOSFET. En este caso, en el diagrama que yo había sacado, este pin de aquí, yo a este pin le mandé 5 voltios. Este es el conector de las luces del backlight. Justo en el pin 6 estaban los 5 voltios, puenteé el 6 con el 5. Puenteé el 6 con el 5 y mandé 5 voltios aquí. 5 voltios acá. O sea, es como decir, porque en el pin 6 de aquí ya estaba el voltaje de 5 voltios de standby. Entonces ese voltaje lo puenteé al 5 y ese voltaje se vino a la base de este MOSFET. Entonces este se cierra mandando tierra a este punto. Y si la tierra se viene a este punto a la compuerta de acá, se abre este MOSFET, permitiéndome el paso de los 5 voltios del on-off hacia el enable de este chip. Y empieza a trabajar el chip de las luces del backlight. Por eso es importante sacar el diagrama para entender esta parte, estas cosas que no se ven. Ya, todos los demás componentes que están aquí son para habilitar al chip. O sea, el más importante es el de aquí, el del pin 9. Porque este capacitor de aquí genera el diente de sierra. Y sin el diente de sierra no va a oscilar este de aquí, el chip. En este caso es el OZ9977BGN, que es un chip inteligente para el control de las luces del televisor. Ahora, por estos pines, el 19, el 20, el 18 y el 17, se va a generar la señal PWM, que va a ir ¿a dónde? Que va a ir a este transformador, al T8301 y al T8303. Y este transformador van como, por así decirlo, están haciendo las de acople de impedancia para separar la parte de control de la parte de fuerza. Y va a controlar los MOSFET que van a switchar y generar la señal de alta oscilación para este transformador. Y es de aquí es donde se van a alimentar las luces traseras del televisor. Ya. Entonces el más importante es este. Y como les digo, es importante obtener el datasheet del integrado. En este caso, el datasheet, yo encontré esta información y esto me ayudó a encontrar la solución del problema. Por ejemplo, dice, el pin 9 debe estar el CT. Donde dice CT, ese es el capacitor para el oscilador. Decía que si está trabajando bien debe tener 1.2 voltios. Y en mi caso, no mostraba 1.2 voltios, sino que mostraba 0 voltios. ¿Y a qué se debía eso? Se debía a que este capacitor, este condenado capacitor, se estaba poniendo en corto. Pero se ponía en corto cuando prendía el televisor, ¿sí? O sea, si ustedes lo medían con el multímetro, con el televisor apagado, no se evidenciaba, mostraba abierto. Pero si prendían el televisor, este se ponía en corto. O sea, una prueba en caliente era lo que se necesitaba para poder determinarlo, ¿sí? Otra cosa por la que me di cuenta es porque cuando yo medí la resistencia del capacitor en directa y en inversa, o sea, intercambiando los pines del multímetro, la resistencia no cambiaba, es decir, el capacitor no cargaba ni descargaba. Esa es una prueba de carga y descarga. Como eso no estaba ocurriendo,
Sospeché de este componente, prendí la tarjeta, la puenteé y medí el voltaje aquí, no había voltaje, y el datasheet me dice que aquí debería haber 1.7 voltios aproximadamente. Y entonces me di cuenta que al medir en continuidad este capacitor se estaba poniendo en corto, su resistencia bajaba a menos de 90 ohmios. Entonces yo lo retiré y lo cambié por otro capacitor nuevo y el televisor empezó a oscilar y trabajó todo el sistema de backlight. Aparte de estar en corto, también se estaba yendo el corto este capacitor de acá del pin 14. Lo mismo, medí el voltaje, no había voltaje. Medí la resistencia estaba en 13 ohmios, o sea, se estaba poniendo en corto cuando prendía el televisor. Entonces, es importante verificar estos voltajes que nos muestra el datasheet, ¿sí? Por eso es importante buscar el datasheet de los componentes. Ya, entonces, antes de avanzar a la parte de aquí abajo, les explicaré esta parte. Esto aquí son los MOSFET. Todo esto aquí son los MOSFET, que vendrían a ser los que están aquí, estos cuatro. Los MOSFET son muy delicados y también son muy caros. Cada uno cuesta $2.50. O sea, si cambias los 4 MOSFET ya serían $10 solo en MOSFET. Entonces es importante tener cuidado con ellos. Y por eso es importante usar la lámpara serie para evitar que se dañen. Aunque con lámpara serie igual se pueden quemar porque son muy delicados esos componentes. Ya, ¿cómo funciona esto? Vengo del bus DC, de la parte positiva de los capacitores, alimento un MOSFET. De esa misma parte positiva alimento el otro conjunto de MOSFET. Esto es algo simétrico. Trabajan por parejas. Aquí tengo una pareja de MOSFET, aquí tengo otra pareja de MOSFET. ¿Cómo me di cuenta? ¿Por qué me di cuenta de eso? Me di cuenta de eso por lo siguiente. Como les decía, ¿cómo me di cuenta de que son simétricos? Porque aquí le llega positivo, acá le llega negativo a este par de MOSFET, y en el de acá le llega positivo y acá le llega negativo, ¿sí? Y aparte cada uno de ellos tiene un transformador. Los transformadores de aquí lo que hacen es generar la señal de excitación a la compuerta. Nos damos cuenta de lo siguiente: entre compuerta y surtidor viene conectada una bobina del transformador. Por ejemplo, esta bobina está conectada al surtidor y el otro extremo a través de estos componentes a la compuerta. Y esta bobina de acá está conectada a la compuerta y el otro extremo al surtidor. Entonces este transformador controla este y el de acá. Y este transformador de acá controla este y el de acá. Siguen el mismo patrón. Esto de aquí, la capacitancia con la bobina, solo es un componente de amortiguación. Por así decirlo, es para poder tener una señal más apropiada. Tiene otro nombre. La impedancia de choque, creo que se le llama. ¿Sí? Tiene algún propósito. Pero no es muy relevante. O sea, porque si se dan cuenta, si es un capacitor y una inductancia, solo tienen que ver que no esté en corto y que esto aquí esté trabajando bien el capacitor. Se le mide la capacitancia y eso. Ya. Entonces, datos importantes. Yo me di cuenta, gracias a que saqué el diagrama, que el voltaje positivo y el negativo le llega directo a todo este esquema de MOSFET. Entonces yo también, en este caso, también había un corto aquí. Yo me di cuenta, por ejemplo, que yo conectaba la lámpara serie y se prendía. Entonces yo me puse a pensar, si el problema estaba en la oscilación del backlight, el circuito que más se encuentra afectado por la oscilación del backlight directamente son los circuitos del MOSFET. Aparte que el MOSFET es un circuito que está alimentado perennemente, directamente del bus DC, el circuito troceador. Está alimentado directamente del bus DC. Entonces, lo único que hice fue retirar esta resistencia para poder desconectar todo el circuito de troceador. Y el cortocircuito se fue. Y ahí me di cuenta que en efecto este y este estaban en corto. ¿Sí? Entonces, para eso ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve esta resistencia si es de solo 0,1 ohmio? Por lo menos yo puedo decirles que para mí me sirvió para hacer ese descarte, ya que si desconecto esta resistencia, libero el positivo para todo el circuito troceador. En este caso fue, si no me equivoco, fue esta resistencia de aquí. Sí.
al yo desconectar esta resistencia, la desconecté de aquí, liberé de la parte positiva a todo mi circuito troceador. La liberé de la parte positiva. Entonces ahí yo pude aislar mi circuito troceador y darme cuenta que aquí estaba el corto, ya que al conectar la lámpara serie esta ya no se prendió. Entonces, retomando. Este de aquí genera señales PWM que se inyectan a través de estos pines hacia el transformador T8301 y T8303. Y estos transformadores, estos pequeños transformadores, lo que hacen es generar la señal de control hacia todo el circuito troceador. Son como para acoplar impedancias, por así decirlo. Y cuando ya este circuito trabaja, genera la señal oscilante de alta que llega al transformador T8302, y ese transformador ya genera una señal oscilante bastante fuerte que ya se dirige directamente hacia las luces del backlight o las luces traseras del televisor. Aquí lo podemos ver, miren, aquí se conecta el pin 9 y 10 del conector de acá, que ya va directamente a las luces del backlight, y aquí viene, pasa a través de esta bobina y viene este conector de acá, los terminales 2 y 13. Entonces, entre el 9, 10 y 2 y 13 se viene a encender las luces del backlight. Se vienen a conectar las luces del backlight. Ya, ahora, lo que resta, sería esta parte de aquí. Como les decía, lo que resta, que vendría a ser esta parte de aquí, son circuitos de protección. Vamos a analizar un poco. Si yo llegase a tener una señal oscilante muy alta, o sea, de una frecuencia muy alta que puede ser dañina, esta señal viene, traspasa por este diodo, avanza a través de este diodo de acá. Este es un diodo rectificador, por si acaso. Este es un diodo normal. Avanza a través de este diodo, sobrepasa la barrera del diodo. ¿Y qué hace? Viene a través de estos componentes, me excita la base de este MOSFET, se cierra este MOSFET y me manda a tierra este punto. Y este punto me mandaría a tierra el pin 13. Y si el pin 13 se me va a tierra, esta es la teoría, si el pin 13 se me va a tierra, si el pin 13 del oscilador se me va a tierra, se me apaga el circuito. Porque el pin 13 debe tener una corriente de sensado y debe tener una caída de tensión de 1.6 voltios aproximadamente. Una caída de tensión de 1.6 voltios. ¿Yo cómo me di cuenta de eso? Porque al momento que yo estaba cambiando las capacitancias de aquí, la capacitancia del pin 9 y la capacitancia del pin 14, yo escuchaba que el circuito oscilaba 3 segundos y se apagaba. Yo preguntaba por qué. ¿Qué provoca eso? Entonces yo me di cuenta de este circuito, lo analicé, retiré esta resistencia de 0 ohmios, la retiré para poder aislar este circuito del de acá, y me di cuenta que el circuito osciló de largo, pero se calentaban los MOSFET. Entonces yo entendí que se estaba apagando el circuito por la protección de aquí, porque se estaba generando una señal oscilante tan alta que sobrepasaba la protección y me mandaba a tierra el pin 13. Y si el pin 13 se me iba a tierra, se me apagaba el circuito. Ya. Ahora, eso vendría a ser en primera instancia este ramal. Ahora el de acá. Este MOSFET, si se va a tierra, también me manda a tierra el pin 13 y me apaga todo el circuito del backlight. Pero ¿qué va a provocar que este se vaya a tierra? Vamos a ver. Si nos damos cuenta, este viene conectado directamente con los 5 voltios del standby, 5 voltios del pin 12 del conector CN9903. O sea, el conector, me refiero al conector de acá por si acaso. Pin 12 sería el del standby, ¿sí? Significa que hay un puente hasta ese punto, una pista que conduce hasta ese punto. Entonces aquí yo tendré 5 voltios de ese otro conector. Esos 5 voltios vienen y me prende este MOSFET. Entonces si me prende este MOSFET, me estaría mandando a tierra siempre el pin 13. Pero ¿cómo evito eso? ¿Para qué eso? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es esa protección? Para lo siguiente. Acá tengo otros dos MOSFET
que van a recibir una señal de retroalimentación del conector de las luces del backlight. Sería el pin 2 y el pin 3. El pin 2 viene y excita la compuerta de este MOSFET, y el pin 3 viene y excita la compuerta del de acá. Yo entendí, no sé si me estoy equivocando, que estos pines son de retroalimentación para decirle al sistema, sabes que las luces LED están bien, no están en corto ni están abiertas. ¿Por qué? Porque las luces LED reciben una señal senoidal, ¿verdad? Oscilante. Entonces, si yo tengo una señal oscilante y por aquí pasa el ciclo negativo y aquí pasa el ciclo positivo de esa señal, me va a activar este MOSFET y este MOSFET. Si este se cierra, manda a este punto tierra. Y si este se cierra, manda a este punto tierra. Y si manda a tierra este punto, los 5 voltios de aquí, del pin 6, se anulan y no llegan a la base de este MOSFET, de tal manera que este MOSFET se abre, evitando que se me vaya a tierra el pin 13. ¿Sí? Entonces esta es otra protección. ¿Esta protección para qué sirve? Para que si en algún momento las tiras LED o las lámparas LED se abren, le dice al sistema, sabes que no tengo la señal de retroalimentación de las lámparas LED. Entonces estos de aquí no se van a cerrar, provocando que los 5 voltios de este pin lleguen a esta compuerta, mandándome a tierra el pin 13 y apagándome el circuito. ¿Sí? Es otro tipo de protección. ¿Ya? Y la última parte del circuito que saqué fue esta otra parte, que se conecta al pin 2 del conector CN8301, y este es un diodo. Lo que hace es solamente tomar, si nos damos cuenta, el pin 2 es este de aquí, y ya vimos que toma una señal de retroalimentación de las lámparas LED. Entonces esa señal también viene por aquí, se rectifica con este puente diodo rectificador. Este es un diodo rectificador, es un modelo SMD. Viene, tiene esta referencia con esta resistencia de 0 ohmios y tiene una señal, un voltaje rectificado ya aquí a la salida, que ingresa al pin 13 también, porque el pin 13 también necesita una señal de retroalimentación en este caso. Y así es como funciona. Ya, ¿qué es lo que yo quiero destacar? Me tomó tres sesiones, pero por no decir 3 días, sino 3 sesiones de unas 2 horas, 3 horas, sacar todo el diagrama de esto. Pero fue necesario, porque con el diagrama que obtuve pude entender perfectamente cómo funciona la fuente y cómo poder repararla. Puedo saber que estos componentes estaban en corto, con la lámpara serie, por supuesto, también. Investigar cómo es lo de la lámpara serie es algo sencillo, pero revísenlo. Y también pueden darme cuenta de cómo poder atacar esta parte, porque a simple vista uno dice, está jodida esta parte. Pero sacando el diagrama de todos estos componentes uno se da cuenta que estos son los MOSFET de protección, por acá hay un diodo rectificador y cosas así. ¿Sí? Y eso vendría a ser todo. Este es el conector que va a la mainboard y este es el conector que va a las luces del backlight. Entonces, yo los animo que para poder entender la electrónica como tal, saquen diagramas, consíganse esos marcadores, pónganse a pintar, sacar el diagrama en su cuaderno y analicen. Porque hay problemas que realmente tenía que analizar muy bien para poder no evitar terminar dañando la placa. Bueno, eso vendría a ser. Gracias por su atención.